2 días antes de Navidad, me desperté antes que el sol. La casa estaba en silencio, como si el mundo aún estuviera dormido. Me puse mi abrigo más cálido, el que usaba desde hace años para las ocasiones especiales, y salí con una lista escrita a mano que había repasado al menos 5 veces. Caminé hasta el mercado de agricultores con mi cesta tejida, esa que compré cuando Lucía tenía apenas 4 años y yo soñaba con prepararle comidas caseras toda su vida. Mientras elegía zanahorias firmes, papas doradas y limones jugosos, pensaba en lo mucho que le gustaba el pollo con esa receta que solía hacer su abuela. Sentí que cada ingrediente era una manera de decirle, aquí estoy. Todavía soy tu hogar. El aire olía a madera quemada y a manzanas dulces. Me encontré con la señora Rosa, la florista del mercado, quien me regaló unas ramitas de romero, para darle suerte a tu cena, me dijo. Caminé de regreso con la cesta llena, sintiendo el frío morderme los dedos, pero también con una emoción que me calentaba el pecho. Ese día no era solo otro 23 de diciembre. Para mí, era el día en que todo debía quedar perfecto. Lucía venía a casa, y aunque solo estaríamos unas horas juntas antes de la cena del 24 con el resto de la familia, esas horas eran mi mundo. En silencio, como hacen las madres, había preparado cada detalle para que ella sintiera que seguía teniendo raíces. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Al llegar, me até el cabello y me puse el delantal bordado con su nombre. El mismo que usé cuando le hice su primera papilla. Me moví en la cocina como si ejecutara un ritual. Lavé las verduras con mimo, mariné el pollo con limón, ajo, tomillo y aceite de oliva. Piqué cebolla sin llorar, no porque no ardiera, sino porque estaba demasiado feliz. Mientras el horno comenzaba a calentar, puse música navideña suave, de esas que poníamos cuando decorábamos el árbol juntas. Cada canción era una cápsula de recuerdos. Me detuve un segundo frente a una foto suya, de cuando tenía 7 años, vestida de reno, con los ojos brillantes. Le acaricié el rostro en la imagen y susurré, todo esto es para ti, mi amor. Mientras cocinaba, no pude evitar imaginar su reacción. Me la imaginé entrando, oliendo la comida, diciendo, mamá. Esto huele delicioso, como solía hacer. Pensé en cómo dejaría su bolso en el suelo, se quitaría los zapatos sin cuidado y me daría un abrazo, largo, apretado, como cuando volvía de sus excursiones escolares. La expectativa me abrazaba como una manta tibia. Sentí que esta Navidad sería distinta. Que por fin me iba a agradecer, a mirar de verdad. No por lo que hice, sino por lo que soy, su madre. Su historia. Su cimiento. Después de dejar todo en el horno, limpié la casa con esmero. Pasé el plumero por las esquinas, sacudí los cojines, encendí velas de canela. Incluso lavé las ventanas para que pudiera ver el árbol iluminado desde la calle, como cuando era niña y se emocionaba solo con ver las luces titilar. Extendí el mantel blanco que solo uso en diciembre, coloqué las servilletas que ella misma bordó cuando aprendía a coser, y arreglé el centro de mesa con ramas de pino, piñas secas y una vela que decía, hogar. Todo hablaba de ella. Todo estaba impregnado de amor invisible, de esos gestos que nadie nota pero que lo sostienen todo. Preparé también el postre. Esa crema de limón que le encantaba, con ralladura fresca y galletas trituradas. Me detuve a probar una cucharada. Cerré los ojos. Sabía a infancia. A tardes de lluvia y películas navideñas. A abrazos después de un berrinche. A su risa cuando decía que la vida sabía mejor cuando yo cocinaba. En la radio, sonaba un villancico y no pude evitar que se me escapara una lágrima. No de tristeza, sino de emoción. Porque creía, de verdad, que este año iba a ser diferente. Que la distancia se iba a deshacer. Que el silencio entre nosotras se iba a romper con un gracias o con un te extrañé. Puse la mesa para 3, ella, su padre y yo. Aunque sabía que más tarde llegarían los suegros, quería un momento solo nuestro. Coloqué su copa con cuidado, como si fuera frágil. Le doblé la servilleta en forma de estrella. Coloqué un pequeño regalo en su plato, un pañuelo bordado con su inicial. No era caro, pero tenía historia. Lo había hecho yo misma, en silencio, durante las noches de noviembre. Quería que supiera que no importaba que tan lejos estuviera, yo siempre la estaba esperando. Que cada día, aunque no me viera, seguía cuidándola con gestos pequeños, casi invisibles.
Me duché, me peiné con esmero y me puse un vestido azul oscuro que tenía guardado para alguna ocasión especial. Me apliqué un poco de perfume, ese que solía usar cuando íbamos al teatro juntas. Me miré al espejo y me sonreí con nerviosismo. No me veía joven, no me veía perfecta, pero me veía dispuesta. Me senté en el sofá con las manos sobre las rodillas, mirando la puerta. Era una espera cargada de ilusiones que se habían cocinado a fuego lento durante todo el año. Esperar a un hijo adulto es distinto. Ya no corres a abrazarlo con los brazos abiertos. Esperas, por si aún quiere abrazarte. La tarde se fue tiñendo de tonos dorados. El reloj marcaba las 6. El horno emitía el último clic y el aroma del pollo se esparcía como un abrazo cálido. Me levanté, removí la salsa, probé un poco con la cuchara de madera. Estaba perfecto. Me pregunté si ella lo notaría. Si diría algo como, nadie cocina como tú, mamá. Quería que al menos notara el esfuerzo. Que se diera cuenta de que, aunque el mundo siguiera girando, yo seguía aquí, haciendo lo mismo de siempre, por amor. Que todo lo que había aprendido, sus valores, su determinación, también venían de mí. Volví al sofá, encendí las luces del árbol y me senté con una manta sobre las piernas. Afuera empezaban a caer copos de nieve. Cerré los ojos por un momento, respiré hondo y sonreí. Estaba lista. Para ella. Para esa noche. Para sentirme madre con sentido. No sabía que estaba a punto de descubrir lo invisible que me había vuelto. No sabía que esa espera que me llenaba de ilusión, se convertiría en el espejo más cruel de lo que se había roto entre nosotras sin que yo lo notara. Las agujas del reloj ya pasaban de las 7. La comida estaba en su punto, las velas encendidas, y la radio sonaba de fondo con un villancico suave. El tiempo comenzaba a pesar, y aunque trataba de mantener la calma, no podía evitar mirar la puerta cada pocos minutos. Entonces, al fin, escuché el giro de la llave. Mi corazón dio un brinco. Me levanté de inmediato, el cuerpo me respondió antes que la mente. Me coloqué justo frente a la entrada, con los brazos medio extendidos, lista para envolverla en un abrazo cálido. Pero algo me detuvo, ella no me miró. Lucía entró deprisa, con la energía de quien llega de un mundo acelerado. Llevaba un abrigo largo, elegante, el pelo recogido en una coleta apurada y el teléfono aún en la mano. Sonrió, pero no a mí. Corrió directamente hacia su padre, Julián, que estaba de pie junto al sillón. Le lanzó los brazos y gritó con una alegría que me dejó helada: «Papá, este año me dieron un bono de 5,000 pesos». Me quedé congelada, con el abrazo a medio camino, sintiéndome de pronto como un espectador más en mi propia casa. Julián, siempre sereno, le devolvió una sonrisa amplia y orgullosa. «Esa es mi niña. Estoy tan orgulloso de ti», dijo, dándole una palmadita en la cabeza. Era una escena tierna, casi cinematográfica, pero en la que yo no tenía papel. No me miró. No me saludó. No preguntó por la comida ni por mí. Solo hablaban ellos dos, como si hubieran seguido una conversación que yo jamás escuché. Yo, que había pasado todo el día cocinando, limpiando, recordando, esperando, me vi de pie, con las manos vacías, invisible entre la emoción de los otros. Fingí una sonrisa, la misma que una madre aprende a usar cuando algo duele pero no quiere herir. Me acerqué despacio, casi como pidiendo permiso para entrar en esa burbuja de complicidad que tenían padre e hija. ¡Qué maravilla, Lucía! «Felicitaciones, mi amor», dije con voz suave. Ella respondió con un «gracias» rápido, sin volverse a verme. Volvió a sacar el teléfono, le mostró a Julián el mensaje del banco como prueba de su logro. Me quedé al margen, observando la escena como si fuera una invitada. No una madre. No esa noche. Intenté redirigir el momento. Le dije que había preparado su plato favorito. Le hablé del pollo, del puré, del postre. Pero no reaccionó como antes. Dijo: «Ay, qué rico. Pero solo como un poquito, no quiero romper la dieta». Y volvió a mirar el celular. Sentí un leve nudo en el estómago. No por el comentario en sí, sino porque su atención estaba en otro sitio. Su mente no había llegado conmigo. Era como si trajera la oficina pegada a la espalda.
como si los lazos del hogar se hubieran aflojado mientras yo seguía tensando los míos sin darme cuenta. Julián le preguntó más cosas del trabajo, el bono, el jefe, las posibilidades de ascenso. Ella hablaba con pasión, y lo entendí. Era su primer empleo, su primer logro adulto, su primer reconocimiento en un mundo que no perdona la juventud ni la inexperiencia. Pero dentro de mí, no pude evitar preguntarme por qué su primera reacción fue correr hacia él. ¿En qué momento supe que ella y yo habíamos cambiado de lugar? ¿En qué momento dejó de necesitarme para correr a contarme las buenas noticias? ¿Cuándo dejé de ser su primer refugio? Nos sentamos finalmente a la mesa. Serví los platos, con cuidado, sin decir mucho más. Ella seguía contando anécdotas del trabajo, mientras Julián asentía y se reía. Me sentí como una camarera en su propio hogar. Sonreí, asentí también, pero algo se rompía dentro con cada frase que no me incluía. No era que me ignorara con mala intención. Era peor, simplemente no notaba mi ausencia. No notaba que yo estaba ahí. Y eso dolía más que cualquier palabra dura. Intenté cambiar de tema. Le pregunté si aún hablaba con Marta, su amiga de la universidad. Me respondió con un monosílabo. Le pregunté si quería abrir el pequeño regalo que dejé en su plato. Lo abrió, miró el pañuelo y dijo, gracias. Está bonito, mientras lo dejaba a un lado como si fuera parte del decorado. Me lo había imaginado tan distinto. Creí que se le llenaría la mirada de ternura. ¿Qué diría algo como, ¿tú lo bordaste? O, me recuerda a cuando era niña. Pero no, y no es que lo hiciera mal, simplemente, no lo sintió. La cena transcurrió con calma, pero con esa calma incómoda donde hay más cosas no dichas que conversaciones reales. Yo me dediqué a observar. A masticar lento. A disimular los silencios. Ella, mientras tanto, hacía planes para el día siguiente con su pareja, hablaba de los regalos que debía comprar, de la cena con sus suegros. A mí no me preguntó nada. Ni cómo estaba. Ni cómo iba mi trabajo de costura. Ni si necesitaba ayuda para el 24. No lo hizo con crueldad. Simplemente no lo pensó. Y eso, quizá, fue lo más desgarrador. Cuando terminamos, se levantó de la mesa y dijo que debía irse pronto, que estaba agotada. Julián la acompañó hasta la puerta. Yo me acerqué a darle un beso, y ella me ofreció la mejilla como quien marca una formalidad. Gracias por todo, mamá, dijo, y sonrió rápido, como si ya tuviera la mente en otro lado. Cerró la puerta. El eco de sus pasos se desvaneció. Me quedé sola en la cocina, con los platos aún tibios, el mantel manchado de salsa y una vela que seguía encendida. Pensé, quizás ser madre es eso, hacer todo con amor y aún así, quedarse en segundo plano. Y aunque dolía, no podía dejar de quererla. La puerta volvió a abrirse, esta vez con un aire más bullicioso. Entraron Héctor y Estela, los suegros de Lucía. Ambos impecables, sonrientes, con ese porte de quienes se sienten cómodos en cualquier salón. Traían regalos envueltos con papel brillante y abrazos grandes, de esos que ocupan toda la habitación. Apenas vieron a Lucía, Estela soltó su elogio con voz clara, casi como si fuera una proclamación pública: Lucía, eres el orgullo de esta familia. Lo dijo con tanta certeza, con tanto fervor, que por un instante todos los ojos se volvieron hacia mi hija, menos los de ella hacia mí. Me quedé un poco detrás, junto a la puerta de la cocina, observando la escena. Me alegré, claro que sí. Porque verla feliz era aún, pese a todo, una prioridad que no sabía desactivar. Pero al mismo tiempo, una punzada me atravesó en silencio. Esa frase, el orgullo de esta familia, resonó como un eco que me excluía. ¿Acaso no fui yo quien la acompañó en cada fiebre, en cada madrugada de estudio, en cada decepción adolescente? ¿No fui yo quien le enseñó a leer, a ser fuerte, a no rendirse? ¿Cómo es que ahora ese orgullo parecía pertenecer solo a otros? No quería quedarme ahí parada como una sombra más. Me acerqué, con una sonrisa que contenía muchas emociones al mismo tiempo. Tomé la mano de Lucía, cálida y suave, como cuando era niña y me dejaba trenzarle el cabello. Debes tener hambre, preparé tus platos favoritos, puedo calentártelos, le dije con ternura, como una forma de decir, aquí estoy, aún me importa cuidarte. Pero en lugar de gratitud o cariño, su rostro cambió. Frunció el ceño con impaciencia,
como si mis palabras fueran una molestia más que una caricia. «Mamá, ¿puedes dejar de hacerme esas preguntas sin sentido?», dijo, sin mirar a nadie más. Fue seco, inesperado, como un baldazo de agua en medio del pecho. Me congelé. Literalmente. Sentí que los músculos se me tensaban, que la voz se me metía para adentro. En la sala, nadie dijo nada. Héctor fingió revisar su reloj. Estela apretó los labios. Julián bajó la mirada. Y yo simplemente respiré hondo, como si tragara un dolor que ya no sabía cómo nombrar. No dije nada. Di media vuelta y volví a la cocina. Me refugié entre los trastos y los platos sucios, ese territorio donde, al menos, sabía qué hacer. Lavé la fuente del puré que no se comió, doblé el mantel que nadie comentó, apagué las velas que ya nadie miraba. Cada pequeño gesto era una forma de ordenar el desorden interno. Porque cuando una hija te mira como si fueras innecesaria, como si estorbaras, una parte de ti se rompe. Y lo peor es que no hace ruido. No hay grito. Solo el eco de lo que ya no se dice. Mientras fregaba, recordé tantas veces en las que ella venía corriendo a contarme sus cosas. Cuando se raspó la rodilla y solo mi beso le calmaba el dolor. Cuando me traía dibujos torpes y decía, «Para ti, mamá, porque eres la mejor». ¿Dónde quedó esa niña? ¿En qué momento me convertí en alguien que le causa vergüenza o impaciencia? No quería dramatizar, ni victimizarme, pero el corazón es testarudo. Y a veces, aunque sepas que tus hijos crecen y cambian, no deja de doler que también olviden quién fuiste para ellos. Escuchaba las voces desde la sala. Risas, brindis, comentarios sobre el bono, sobre su ascenso, sobre lo afortunada que era. Todos parecían estar de acuerdo en que Lucía era una estrella que brillaba sola. Pero yo sabía cuántas noches estuvo a punto de rendirse. Cuántas veces lloró en mi regazo por miedo a no ser suficiente. No quería robarle su mérito, claro que no. Pero me dolía que su historia pareciera escrita sin mi nombre. Como si hubiera llegado hasta allí por generación espontánea. Estela entró un momento a la cocina, buscando agua. Me sonrió, cordial pero distante. Como si yo fuera la señora que ayuda en casa, no la madre de la mujer que todos celebraban. «Todo está delicioso», dijo, aunque apenas había tocado la ensalada. Le agradecí con un gesto y no dije más. Sentí que mi lugar en esa casa se reducía a ser funcional, invisible, predecible. Una figura que está, que sostiene, pero a la que ya nadie ve realmente. Volví a la sala cuando ya hablaban de irse. Lucía estaba tomando su abrigo, riendo con Estela sobre algo del trabajo. Me acerqué para despedirme, y esta vez me abrazó, pero de manera fugaz. No hubo esa pausa del reencuentro, ni ese «te extrañé, mamá», que alguna vez fue común. Era como si el deber afectivo se cumpliera con un contacto breve. Me susurró, «Gracias por todo». Y su «todo» sonó a un resumen apurado. No tenía tiempo para detalles. No tenía espacio para mi historia. Cuando la puerta se cerró, me senté en el sofá. La casa quedó en silencio, con las luces titilando en el árbol de Navidad que armé sola. Y pensé, tal vez esta es la nueva versión del amor maternal, silenciosa, relegada, pero aún presente. Tal vez el amor de madre es ese que se queda de pie, incluso cuando ya nadie lo ve. Ese que alimenta, limpia, espera, y desaparece sin hacer ruido. Invisibilidad no significa ausencia. Pero cuánto duele ser testigo de la vida de tus hijos desde un rincón, como una sombra sin nombre. Lucía entró nuevamente a la sala con paso decidido y una sonrisa radiante. Llevaba algo en las manos, algo que protegía como si fuera un tesoro. Eran sobres, cuidadosamente ordenados y decorados con cintas doradas. Los colocó sobre la mesa de centro como si estuviera presentando premios en una gala. Lo hizo con entusiasmo, como quien se dispone a hacer una revelación grandiosa. Todos giraron la cabeza hacia ella, con esa atención absoluta que solo los jóvenes exitosos parecen ser capaces de atraer. Yo, desde el umbral entre la cocina y la sala, observé en silencio. Justo en ese momento, entraron Gabriel, el hermano de Julián, y su esposa Valeria. Ambos con abrigos gruesos, mejillas rojas por el frío, y ese aire de pareja cosmopolita que siempre parecían traer de la ciudad. Gabriel soltó una carcajada alegre al verlo sobre la mesa. «¡Guau, Lucía!
qué generosa, ¿son regalos? Su tono era de admiración sincera, de esas que se otorgan a alguien que ha logrado algo que uno mismo no pudo. Y todos los que estábamos ahí sentimos que Lucía no solo brillaba, deslumbraba. Lucía se lanzó a los brazos de Valeria con una efusividad que me dejó helada. Tía, te extrañé tanto, dijo, como si no la hubiera visto en años. La abrazó con fuerza, con afecto verdadero. Y ahí lo supe, en un instante. Mi hija era capaz de entregar cariño sin reservas. Podía ofrecer dulzura, atención, complicidad. Pero no a mí. A mí me reservaba el papel de organizadora, de cocinera, de base emocional. A otros, el privilegio de ser familia elegida, querida, celebrada. Los sobres eran, según explicó Lucía, pequeños detalles que había preparado para los más importantes en su vida este año. Un agradecimiento personal por todo lo que me ayudaron o inspiraron, dijo, levantando uno por uno. El primero fue para Estela. Por tu apoyo constante, tus consejos, y por enseñarme a manejar los desafíos de la adultez. Todos aplaudieron. El segundo, para Julián. Por creer en mí, siempre. El tercero, para su jefe, que no estaba presente, pero al que mencionó con una sonrisa tímida. Luego, para Gabriel y Valeria, por mostrarme el valor del equilibrio y la elegancia. Cada palabra, cada dedicatoria, era como un puñal envuelto en terciopelo. Yo esperaba. En silencio, pero con una esperanza absurda, casi infantil. Pensaba, tal vez el último sea para mí. Tal vez está guardando el más significativo para el final. Tal vez me mencionará, aunque sea con una línea sencilla, una nota de agradecimiento, una palabra que me devuelva un poco de sentido. Pero los sobres se acabaron. Uno por uno se fueron entregando, y ninguno llevaba mi nombre. Ni un sobre, ni una tarjeta, ni una nota, ni un «gracias, mamá». Era como si mi rol no hubiera contado. Como si, en su historia de éxito, yo no hubiera existido. Intenté disimularlo. Sonreí. Asentí cuando aplaudieron. Recogí una taza vacía como si ese fuera mi único deber, y regresé a la cocina con pasos suaves, como si no doliera. Pero dolía. Mucho. Porque no era el sobre lo que me hería, sino la omisión. El olvido. La forma en que alguien a quien diste todo puede, con elegancia y sin crueldad aparente, borrarte del mapa emocional. No por maldad, sino por una especie de negligencia afectiva que se disfraza de independencia. En la cocina, me senté un momento con las manos apoyadas sobre las rodillas. Recordé cuando Lucía me escribía cartas con crayones, cuando me hacía tarjetas del Día de la Madre con corazones torcidos y palabras mal escritas. Eres mi mejor amiga, mamá, decía una. Esas cartas, todavía las guardo en una caja en el armario. Esa niña que me adoraba, ¿dónde estaba ahora? ¿Se había ido para siempre o solo se había dormido bajo tantas capas de éxito, orgullo familiar y validación externa? Volví a la sala poco después. Gabriel hablaba de negocios, Estela corregía una receta con Valeria, y Julián reía con Lucía sobre una anécdota del trabajo. Nadie notó mi regreso. Nadie me buscó con la mirada. Yo simplemente me senté en una esquina del sofá, donde la luz del árbol de Navidad proyectaba sombras en la pared. Aún no se abrían los regalos. Aún quedaba la cena. Pero yo sentía que la noche ya se había cerrado para mí. Como si una puerta invisible se hubiera cerrado, y yo hubiera quedado del lado equivocado. Miré los sobres otra vez. Brillaban bajo las luces, como pequeños cofres de afecto. Eran el símbolo perfecto de lo que yo ya no representaba para mi hija, alguien que merece un espacio en su gratitud pública. Lo entendí con más claridad que nunca, no me dolía el presente, me dolía la reescritura del pasado. Como si cada cosa que hice, cada noche sin dormir, cada comida casera, cada consuelo, hubieran sido archivados en una memoria que ya no se consulta. Y así, sentada junto a ese árbol lleno de luces y adornos, comprendí una verdad que nunca me había atrevido a aceptar del todo: el amor que damos no siempre regresa en la forma que esperamos. A veces no regresa en absoluto. A veces se transforma, se dispersa, se diluye entre otros afectos, otras prioridades, otras vidas. Y una madre, a veces, tiene que aprender a vivir con eso, con los brazos llenos de recuerdos y las manos vacías de sobres.
Lucía se puso de pie en el centro de la sala con la misma energía con la que había repartido sobres. Ahora tenía en la mano una hoja blanca doblada, algo así como una lista. Sonrió con ese aire de anfitriona segura y generosa que también había adoptado desde que se convirtió en adulta. Habló en voz alta, como si fuera una presentadora de un concurso navideño. Y ahora, los regalos especiales. Todos la miraban, expectantes, como si el verdadero espíritu de la Navidad dependiera de sus palabras. Para papá, dijo, y caminó hacia Julián con una gran sonrisa, una tarjeta Visa con $1000. Para que te compres lo que quieras, o te des esos gustitos que siempre pospones. Julián abrió los ojos con sorpresa y la abrazó con orgullo. Todos aplaudieron. Yo también aplaudí, aunque sentí que algo comenzaba a apretarme el pecho. Me recordé que no debía esperar nada. Que las madres damos sin esperar. Que el amor no se mide en regalos. Me lo repetí como un mantra para acallar la ansiedad que empezaba a trepar por mi espalda. Para los abuelos Estela y Héctor, continuó Lucía con entusiasmo, un spa completo, masaje, sauna, envoltura, todo. $300 para cada uno. Se lo merecen. Estela soltó un gritito alegre y besó a Lucía en la frente. Héctor dijo algo gracioso sobre masajes y roncó a propósito, causando risas. Todos celebraban. Yo no decía nada. Fingía normalidad, aunque mis manos estaban frías. Me senté bien derecha, con las piernas juntas, esperando, solo esperando. Para los tíos Gabriel y Valeria, dijo Lucía alzando 2 pequeños sobres, tarjetas gourmet de $200. Una cena de lujo por lo que me inspiran. Gabriel la abrazó con exageración y Valeria aplaudió como si Lucía fuera una actriz recibiendo un premio. En mi interior, una voz insistente gritaba, tranquila, el tuyo viene al final, lo está guardando para hacerlo especial, lo mejor siempre se deja para el final. Yo quería creer eso. Necesitaba creerlo. Pero entonces pasó algo inesperado. Lucía miró al suelo, sonrió con dulzura y se agachó. Nuestra perrita, Luna, estaba acostada a sus pies, moviendo la cola. Lucía le acarició la cabeza y sacó un pequeño sobre rosado de su bolsillo. Lo metió con cuidado en el suéter navideño de la perrita. Este es para ti, Luna, dijo con ternura. Por ser tan buena este año. Todos rieron. Hasta hubo un "oh" colectivo. Algunos sacaron el móvil para grabar el momento. Y fue ahí cuando mi corazón se detuvo. No quedaban sobres. No quedaban nombres. No quedaba nada. Mi cuerpo se quedó completamente quieto, como si hasta el aire se hubiera congelado a mi alrededor. Mi sonrisa, esa que había sostenido como una máscara toda la noche, se quedó a medio camino, petrificada. Levanté lentamente una mano, como si eso pudiera atraer su atención o detener el tiempo. La bajé enseguida. Me sentí ridícula. Invisible. Pequeña. ¿Lucía, y el mío? Pregunté finalmente. Mi voz fue apenas un murmullo, como si no quisiera interrumpir la fiesta. Como si la pregunta no tuviera el peso devastador que arrastraba. Ella se giró hacia mí, sorprendida, como si no hubiera considerado en ningún momento que yo estuviera esperando algo. Frunció el ceño, como si mi duda fuera incómoda. Luego alzó los hombros con naturalidad y respondió algo que me atravesó como un cuchillo. Mamá, estás en casa todo el día. No trabajas. No me ayudaste en nada importante. ¿Por qué iba a darte algo? Sus palabras no fueron agresivas, pero sí definitivas. Como un dictamen. Una sentencia. Como si ser madre, cuidar, sostener, estar, no contara como ayuda, ni como esfuerzo, ni como entrega. Como si todo lo que hice por ella durante años se hubiera borrado solo porque no generé un ingreso, ni llevé traje, ni fui mencionada en una reunión de oficina. El silencio en la sala fue breve, pero para mí fue eterno. Nadie dijo nada. Ni un "oye, eso no estuvo bien", ni una mirada de apoyo. Estaban incómodos, tal vez, pero más ocupados en no arruinar el ambiente festivo. Me miraron de reojo y desviaron la atención hacia la perrita, hacia las luces, hacia cualquier cosa. Yo tragué saliva. Cerré los labios con fuerza. Y asentí con la cabeza. No dije nada más. Me levanté,
caminé hacia la cocina, tomé el trapo del horno y comencé a limpiar una bandeja que ya estaba limpia. Esa noche, mientras todos dormían, abrí la caja donde guardo los recuerdos de Lucía, dibujos, cartitas, flores secas, fotos con brillantina pegada. La abrí como quien abre una herida. Y me pregunté, ¿en qué momento dejé de ser valiosa? ¿Cuándo fue que pasé de ser mamá a ser nadie? Cerré la caja con cuidado y volví a dejarla en el armario. No lloré. Ya no. Porque hay silencios más fuertes que el llanto. Y ese día, el regalo que recibí fue uno invisible, pero definitivo, la verdad. Todo parecía seguir su curso con una energía inquebrantable. Lucía, aún vibrante por los regalos, levantó la voz con un brillo inusual en los ojos. Nadie había preguntado, pero ella necesitaba anunciarlo. ¿Y adivinen qué? Exclamó con los brazos extendidos como si estuviera en un escenario. Reservé vuelos para pasar Año Nuevo en Hawái. Nos vamos mañana por la noche. Todos comenzaron a aplaudir de nuevo. Valeria soltó un grito de emoción, Héctor hizo una broma sobre el bronceado, y Julián le palmeó la espalda como si fuera un logro de equipo. Yo solo me quedé ahí, mirando los sobres vacíos, con las manos cruzadas sobre el regazo. Entonces, como quien intenta poner una curita sobre una herida expuesta, Emily, la esposa de Gabriel, se inclinó hacia Lucía con una mirada suave. ¿Y tu madre?, preguntó con cautela. ¿Irá contigo? La pregunta se sintió como una bengala en medio del humo. Pero Lucía no titubeó. Con la seguridad de quien cree que lo tiene todo bajo control, respondió, mamá no viene. Alguien tiene que cuidar a Luna. Se sentiría muy sola sin ella. Mamá es perfecta para eso. Dicho así, con una sonrisa despreocupada, como si fuera un cumplido. Mi garganta se secó. Revisé de nuevo los sobres que quedaban sobre la mesa, aunque ya sabía que no encontraría nada. Una parte de mí aún se aferraba a la fantasía de que todo era un malentendido. Pero no. No había carta. No había sobre. No había siquiera una servilleta con mi nombre. Solo quedaba mi silencio. Un silencio que pesaba. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Entonces, algo dentro de mí y algo que llevaba años conteniéndose, se partió sin aviso. Me puse de pie sin pensar. Mis manos temblaban. Tomé el plato de galletas de jengibre que había preparado especialmente para Lucía. Lo había decorado con glaseado blanco y pequeños corazones rojos, como los que solía hacerle cuando era niña. Sin pensarlo, lo lancé al suelo. El estruendo fue seco, brutal, como si alguien hubiera disparado un arma en medio de la sala. Las galletas volaron en pedazos, el cristal estalló en 1000 fragmentos brillantes. Y, por un instante, el mundo se detuvo. Clara, ¿qué te pasa?, gritó Estela con la voz aguda del escándalo. Arruinaste la noche, añadió Héctor, mirando el suelo como si hubiera sido profanado. Y como si eso no bastara, Estela miró a Julián, su hijo, con ese tono envenenado que siempre había reservado para mí. Casarte con una mujer así fue una maldición, Julián. Mi pecho ardía. No solo por las palabras, sino por los años de silencios acumulados, por las veces que me tragué todo para mantener la paz. Esta vez no. Lucía frunció el ceño, molesta por el drama, como si todo se tratara de una reacción exagerada. Dios, mamá. Solo es un viaje. Te llevo el año que viene, ¿quieres? ¿El año que viene? ¿Una promesa vacía como las tantas que había coleccionado en mi mente para justificar su indiferencia? Me reí. Una risa breve, amarga, hueca. No había humor, solo hartazgo. Me sentí ridícula por seguir creyendo, por seguir esperando. ¿Así es como me ven?, pregunté con voz baja, pero firme. Una mujer que hornea galletas, que cuida al perro, que sirve la cena, una sirvienta que lanza platos para que alguien, al menos una vez, la note. Nadie respondió. El silencio fue ensordecedor. Todos bajaron la vista. Y esa fue la confirmación. No solo era invisible, era una carga. Una figura útil cuando se necesitaba algo. Un fantasma el resto del tiempo.
Julián se puso de pie con brusquedad, como si mi reacción fuera un problema que debía resolverse. Si no puedes manejarlo, vete. Nadie te detiene. Sus palabras cayeron como una sentencia. No hubo una pausa para entender, ni un gesto de contención. Solo orden y rechazo. Como si fuera yo la que había convertido el momento en caos. Como si años de entrega y sacrificio no le otorgaran el mínimo derecho a un reclamo, a una decepción. Lo miré, y en sus ojos no encontré ni una chispa del hombre que conocí. La sala se volvió un campo minado de miradas incómodas y murmullos bajos. Emily me observó con compasión, pero no dijo nada. Gabriel fingía revisar su reloj. Valeria se refugió tras una copa. Nadie se levantó por mí. Nadie defendió a la madre que dio todo sin pedir nada. Esa fue la noche en que entendí, con una claridad dolorosa, que yo no pertenecía a esa familia. Que fui útil, hasta que dejé de serlo. Que el amor que no se agradece, se marchita. Y el que se da sin medida, a veces, se entierra. Me fui a mi habitación sin despedirme. Caminé lentamente, sintiendo que cada paso era una despedida interna. No lloré al cerrar la puerta. Me miré al espejo y me vi por fin, rota, cansada, invisible, pero despierta. Porque a veces, el quiebre no es una caída. Es una revelación. Y en ese reflejo sin maquillaje ni luces navideñas, comprendí que no me habían arrebatado el lugar, yo misma lo había cedido durante años. Pero eso, se acabó. La cocina olía a canela y tristeza. El delantal que llevaba puesto, manchado con restos de harina y glaseado, me pareció de pronto un uniforme de esclavitud emocional. Me lo arranqué sin ceremonias y lo dejé caer al suelo como si me quitara una cadena. No dije una palabra. Caminé hacia el dormitorio con una calma artificial, esa que nace cuando ya no queda nada que explicar ni defender. Abrí el armario, tomé una maleta pequeña y comencé a empacar. No necesitaba mucho. Solo lo esencial. Ropa cómoda, un par de libros, mi cepillo de pelo, y mi dignidad, que aún respiraba en algún rincón olvidado de mí. Emily llegó corriendo, sus pasos apurados como si pudiera detener una avalancha con las manos. Se paró en el marco de la puerta, con los ojos húmedos. Clara, no lo hagas, habla con Lucía, por favor. Ella te quiere, solo está confundida. La miré con lástima, no por maldad, sino porque entendí que aún no conocía la otra cara del amor. La cara en la que dar no significa recibir. En la que querer a alguien no garantiza que te vean. Emily, esto no es por esta noche. Es por todas las noches en las que me tragué el llanto para que nadie notara lo sola que me sentía. Esta ya es la última. Desde el sofá, sin dignarse a levantarse, Lucía gritó como si su voz tuviera el poder de controlar el desenlace: déjala ir. Va a volver como siempre. Solo está haciendo un berrinche. Las palabras me atravesaron como cuchillas frías. Más de 20 años de entrega, de desvelos, de silencios, reducidos a eso. Un berrinche. Como si el cansancio fuera inmadurez. Como si mi dolor fuera un espectáculo. No respondí. No iba a darle el gusto. No más explicaciones. No más súplicas. El amor no se mendiga. Y el respeto tampoco. Pasé por la sala con la maleta en la mano. Nadie dijo nada. Ni una disculpa, ni una pregunta, ni siquiera una mirada que intentara detenerme. Era como si mi presencia nunca hubiera sido vital, como si solo ocupara espacio. Cerré la puerta principal con cuidado, sin portazos. A veces el silencio es más rotundo que el escándalo. El frío de la noche me abrazó mejor que cualquier familiar. Me subí al coche y por primera vez en años, no me importó a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme. Llamé a mi madre. La única persona que nunca me falló. La que, a pesar de los años y la distancia, siempre supo cuando mi voz temblaba, aunque yo sonriera. Cuando atendió, no dije, hola, ni, ¿cómo estás? Solo le dije: mamá, no voy a pasar las fiestas con ustedes. Necesito un respiro. Y como solo las madres sabias saben hacerlo, no hizo preguntas. No quiso saber los detalles. Porque entendía que el dolor tiene su propio idioma.
Y que cuando una hija dice, necesito un respiro, lo que en realidad quiere decir es, necesito sobrevivirme. Me parece bien, hija, dijo con dulzura. Te enviaré algo de dinero, por si lo necesitas. No lo esperaba. No lo pedí. Pero su gesto fue como un abrazo cálido, uno de esos que te arropa el alma. Unos minutos después, mi celular vibró. Era una transferencia. 10,000 pesos. Pero lo que me hizo llorar no fue la cifra. Fue el mensaje que la acompañaba. Para mi querida hija. Que la paz es genial. Lo bueno de tener una madre que te respalda es que te da el coraje para alejarte de lo que no te honra. Lloré en el auto. Pero no fue un llanto de derrota. Fue una catarsis. El desahogo de años de aguante disfrazado de paciencia. La lágrima que se había escondido detrás de cada cena servida, cada cumpleaños recordado, cada favor nunca devuelto. Lloré por la mujer que fui, complaciente, disponible, callada. Lloré por haber creído que el amor era sacrificio absoluto. Y por haberme negado la posibilidad de quererme primero. Y entre sollozos, supe que no estaba huyendo. Estaba eligiéndome. Esa noche dormí en un hotel pequeño. Nada lujoso. Pero tenía sábanas limpias, silencio, y la sensación de que, por fin, estaba donde debía. Preparé una taza de té, puse música suave, y abrí un libro que tenía meses sin tocar. Nadie me interrumpió. Nadie me exigió nada. Nadie me ignoró. Era solo yo, y eso, por primera vez, me bastaba. Me miré en el espejo del baño. Me vi despeinada, ojerosa, con restos de maquillaje. Pero también me vi valiente. Porque hay que tener coraje para romper el guión, para salir del papel de madre perfecta, de esposa sumisa, de mujer invisible. No respondí mensajes. No atendí llamadas. Solo escribí una nota mental para mí misma: nunca vuelvas a un lugar donde debas rogar por tu lugar. Esa fue mi promesa. No de rencor, sino de renacimiento. Pensé en Lucía. En Julián. En todos ellos. Y comprendí algo esencial: no todos merecen estar cerca solo porque comparten tu sangre. La lealtad no se hereda. Se gana. Y yo, por fin, dejaba de entregarla sin medida. Al día siguiente, amanecí con una paz nueva. No era euforia. Era calma. Como si mi alma, por fin, hubiera encontrado el botón de pausa. No sabía qué vendría después, ni a dónde iría. Pero tenía algo más valioso que cualquier tarjeta o destino exótico: tenía la decisión. Y esa decisión era mía. Porque cuando una mujer decide irse, no es porque quiera escapar. Es porque al fin entendió que su lugar no es donde la hacen sentir menos, sino donde se le reconoce el todo que es. Y yo, ya había decidido. Esa noche dormí en una cama que no tenía historia. No había sido testigo de discusiones, de silencios incómodos ni de lágrimas contenidas. Era una cama de hotel boutique, impecable, anónima, pero extrañamente cálida. Me acosté despacio, como si tuviera miedo de romper la paz recién conquistada. Las sábanas me recibieron sin juicio, sin exigencias. Cerré los ojos con una tranquilidad que no sentía desde hacía años. Nadie esperaba que me levantara temprano. Nadie necesitaba que hiciera café o que preparara la comida favorita de alguien. Por fin, solo era yo y mi silencio. A la mañana siguiente, el celular vibró. Era Julián. Contesté por impulso, quizás por costumbre. Su voz sonaba seca, sin una pizca de ternura. ¿Cuánto tiempo piensas seguir con esto? Vuelve a casa ahora. No hubo, te extraño, ni, ¿cómo estás?, ni siquiera un, perdón. Solo una orden. Como si yo fuera una empleada que había abandonado el puesto sin previo aviso. No respondí. Colgué. Y mientras lo hacía, sentí como una puerta invisible se cerraba dentro de mí. Una puerta que no pensaba volver a abrir. Después llegaron los mensajes de Lucía. Uno tras otro. Algunos llenos de sarcasmo, otros de manipulación disfrazada de preocupación. ¿En serio? ¿Desapareces solo para llamar la atención?
¿Quién va a cuidar a Luna? Si algo le pasa, nunca te lo perdonaré. Los leí todos. Sin rabia, sin ganas de discutir. Solo con una tristeza profunda. Una tristeza de esas que no te parten, pero que pesan. Esa era mi hija. Mi Lucía. La que alguna vez me abrazaba fuerte y me decía que yo era su heroína. La que me prometía, entre risas infantiles, que cuando creciera me cuidaría como yo la cuidaba a ella. Lloré por última vez. Pero esta vez no fue un llanto de desesperación. Fue un llanto limpio, como un río que lava lo que ya no sirve. Lloré por la mujer que había sido, por la madre que lo dio todo, por la esposa que se perdió en la rutina, por la hija que dejó de cuidarse. Pero sobre todo, lloré por haber permitido que el amor que yo entregaba se volviera costumbre. Lloré porque amé sin medida a quienes me medían todo. Cada favor, cada gesto, cada lágrima. Recordé cuando Lucía era una niña de trenzas desordenadas, con rodillas raspadas y ojos brillantes. Cuando me decía: «Mamá, eres la mejor del mundo. Cuando sea grande, te compraré el vestido más bonito». Y yo sonreía, sin saber que ese amor puro algún día sería reemplazado por demandas, quejas y desprecio. Recordé cómo dejé mi trabajo para criarla, cómo puse en pausa mis sueños, cómo renuncié a oportunidades que me emocionaban porque ella me necesitaba. No me arrepiento de haberla amado así. Me arrepiento de haber creído que, por hacerlo, ella siempre me cuidaría de vuelta. El desayuno del hotel era simple: pan artesanal, frutas frescas, café recién hecho. Me senté junto a una ventana, con un sol tímido asomando por los cristales. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable por disfrutar. No pensé en si alguien necesitaba algo. No revisé listas de pendientes. Solo comí. Bebí mi café caliente. Y respiré. Era un acto mínimo, pero era mío. Un ritual íntimo, sin interferencias. Y en ese desayuno sencillo, entendí que el renacer no siempre ocurre con fuegos artificiales. A veces, ocurre en el más humilde de los silencios. Durante años, me dije que no tenía opción. Que debía estar para todos. Que ser madre era sacrificio. Que ser esposa era entender. Que ser mujer era aguantar. Pero esa mañana, mientras el sol tocaba mi cara, supe que sí había tenido opción. Y que me la debía a mí. No podía cambiar el pasado, pero sí el resto de mi vida. Renacer no era olvidar a los míos. Era recordar que yo también era una de los míos. Que no podía seguir postergándome para después. Fui a caminar por la ciudad. Sin rumbo. Sin horario. Entré a una librería pequeña, de esas que huelen a papel y a historias sin terminar. Compré un cuaderno. En la primera página, escribí una promesa. Nunca más me olvidaré de mí. Y al hacerlo, sentí que algo nuevo nacía. Algo frágil aún, como una flor que asoma después del invierno. Pero era real. No necesitaba que nadie lo validara. No esperaba aplausos. Era mi renacer. Y eso bastaba. No volví a casa ese día. Ni al siguiente. Ni la semana después. Tomé una cabaña frente al mar. Me dediqué a escribir. A leer. A caminar descalza por la arena. A redescubrir lo que me gustaba, lo que me inspiraba, lo que me dolía y lo que me curaba. Respondí algunos mensajes con cortesía, pero sin volver a justificar mis decisiones. Si antes necesitaba que entendieran mi dolor, ahora solo necesitaba que respetaran mi distancia. Había una nueva mujer naciendo. Una mujer que ya no se definía por lo que hacía por los demás, sino por lo que hacía por sí misma. Y en esa renuncia a ser lo que todos esperaban, descubrí mi verdadera voz. No era la madre perfecta. No era la esposa entregada. No era la mujer servicial. Era Clara. Con todo lo que eso implicaba: fuerza, vulnerabilidad, deseo, memoria, rabia, amor. Renací el día que decidí no regresar. No porque no amara a los míos, sino porque aprendí que también me merecía a mí. Y esa fue mi mayor conquista,
Entender que no hay acto más revolucionario que elegirte, cuando nadie más lo hace. No respondí más mensajes. Dejé el teléfono sobre la mesa del hotel, apagado, como un objeto ajeno, insignificante. Un peso que ya no me correspondía. Salí a caminar. No tenía destino. La ciudad a mi alrededor seguía con su vida, sin notar mi ausencia. Pero yo comenzaba a caminar hacia un futuro que no sabía qué forma tendría, pero que me llenaba de una tranquilidad profunda, inusitada. La brisa fría me acariciaba la cara, pero sentía que dentro de mí todo se volvía cálido, como si fuera la primavera que comenzaba a brotar en mi corazón, en mis pensamientos, en mi ser. Era invierno. El aire cortaba, las hojas caían sin prisa, y los árboles, desnudos, ofrecían un espectáculo de quietud. Pero dentro de mí, no había más frío. Ya no había espacio para el hielo de las expectativas ajenas, de los reproches no expresados, de los sacrificios no reconocidos. Empezaba la primavera, aunque no podía verla aún. Era solo una sensación. Una semilla que se plantaba silenciosa en lo profundo de mi ser, esperando crecer sin que nadie la viera, sin que nadie la exigiera. Caminar era un acto liberador. Mis pasos resonaban sobre las aceras mojadas, mientras la ciudad a mi alrededor continuaba con su ritmo acelerado, indiferente. Pasé por cafés, por parques vacíos, por tiendas que ni siquiera me tentaban. Todo se desvanecía mientras me concentraba en mi respiración, en el sonido de mis pies tocando el suelo. Era como si mi cuerpo comenzara a comprender lo que mi mente ya sabía, no necesitaba el aplauso de nadie. No importaba si alguien me entendía o no. Yo estaba comenzando a entenderme a mí misma. Cada paso me acercaba más a una versión de mí que había olvidado. Era una versión audaz, que no se disculpaba por ser quien era. ¿Por qué me había dejado olvidar? ¿Por qué había creído que mi valor dependía del reconocimiento de los demás? La respuesta llegó, clara y tajante, porque, durante demasiado tiempo, mi identidad había estado vinculada a los demás. Había sido madre, esposa, amiga, pero nunca yo. Hoy, por primera vez en años, sentí que era suficiente simplemente con ser clara. Y no necesitaba nada más. Paseé por las calles hasta llegar al borde del río. El agua corría, tranquila, imparable. Como mis pensamientos. Como mi vida. Ya no sentía que mi existencia estuviera a la espera de algo o de alguien. No más expectativas de otros, no más sacrificios silenciosos. Ya no me pedían que fuera perfecta. La perfección era una falacia que había llevado sobre mis hombros durante años, como una capa pesada, una máscara que solo ocultaba lo que realmente era importante, mi paz interior. Hoy, esa paz comenzaba a brotar como un manantial. El silencio era mi aliado más fiel. El sonido de mis pasos sobre el hielo, el susurro de las hojas, el canto lejano de un ave en la distancia. Todo en mi entorno parecía estar en armonía con el momento que vivía. No había urgencias, ni demandas, ni responsabilidades que cumplir. No tenía que justificarme ante nadie. Era la primera vez en mucho tiempo que no me sentía como una sombra de lo que había sido. Empecé a entender que mi libertad no era solo física, sino mental, emocional. Ya no necesitaba explicaciones para mis decisiones. Ya no necesitaba que me dijeran si estaba bien o mal. Recuerdo que, mientras caminaba, el pensamiento de Lucía cruzó mi mente. Una punzada de dolor, sí, pero también de claridad. Ella era el reflejo de lo que yo había hecho. No porque me odiara, sino porque nunca le enseñé que yo también necesitaba ser vista. Siempre la vi a ella. Y me olvidé de mí. Eso era lo que no entendía. El amor no es solo dar, dar y dar. El amor también es saber recibir, es saber que uno tiene el derecho a existir sin depender del permiso de los demás. Y eso, aunque costara, lo aprendería sola. El sol comenzó a esconderse, tiñendo el cielo de colores cálidos. Me quedé allí, observando cómo la luz se desvanecía, sin prisa, sin rencores. Era como si el día estuviera diciendo adiós, pero con suavidad, con una despedida que no tenía amargura. Y así me sentía yo, dejando atrás lo que ya no servía, pero sin resentirlo. Porque sabía que lo que vendría sería mejor. Que mi vida, mi verdadera vida, comenzaba ahora. Sin las cadenas del pasado, sin las expectativas ajenas. Solo con mi esencia.
No volví a mirar el teléfono. No volví a revisar los mensajes. No volví a buscar en sus palabras el consuelo que ya sabía que no vendría. No más esperando respuestas que nunca llegaban. La única respuesta que necesitaba estaba en mi interior. De vez en cuando, el pensamiento de Lucía y Julián surgía, pero ya no me desgarraba. Ya no era un dolor punzante. Ahora, era una aceptación tranquila. Sabía que el tiempo pondría todo en su lugar. No tenía que forzar nada. Yo ya estaba haciendo lo más importante, vivir por mí misma. Regresé al hotel, pero ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. No era la mujer que había estado atrapada en un papel de sacrificio. Era una mujer libre. Libre de las expectativas, libre de las culpas, libre de las voces que intentaban definir mi existencia. Mi existencia era mía, y eso ya era suficiente. Me senté frente a la ventana, mirando el cielo estrellado. La ciudad seguía su curso, pero yo estaba donde necesitaba estar. Conmigo misma. En paz. Y allí, en esa paz, comencé a comprender que la libertad silenciosa no necesita de proclamaciones. Solo necesita ser vivida.